Hola chicos, y para realizar este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. Yo voy a utilizar esta combinación blanco y rojo, 100% algodón de la marca Silvia Gold. Gancho crochet, un número más pequeño al indicado por el hilo. Este es un gancho de 1.7 milímetros. Y cinta métrica. Muy bien, comencemos. Todas las tallas vamos a comenzar de la misma manera. Vamos a realizar un anillo mágico. Recordamos que en el anillo mágico la hebra corta la pasamos por encima de la hebra larga y por el agujerito sacamos la hebra. De esta manera insertamos el crochet. Estamos acá, ¿verdad? Sujetamos acá un poquito, traemos el hilo, nos va a quedar de esta manera. Realizamos 2 cadenas. Estas 2 cadenitas me equivalen al primer punto alto. Luego, dentro de este arito que tenemos acá, dentro del anillo mágico, vamos a realizar 4 puntos altos más. En total vamos a tener 5 puntos altos. Entonces, realizo 1, 2. Recordamos que para el punto alto enlazamos, insertamos el crochet, me quedan 3 aros, engancho, atravieso 2, engancho, atravieso 2. De esta manera ya llevo 4 y 5 puntos altos. Digo 5 porque recordamos que estas 2 cadenitas me equivalen al primer punto alto. Ahora simplemente voy a ajustar este arito. Y una vez que lo hayamos sujetado bien, acá ya tenemos nuestra primera vuelta. Todas las tallas lo único que vamos a hacer es repetir exactamente igual. Para hacer la segunda vuelta, realizamos 2 cadenas, giramos, ubicamos cuál es nuestro punto del centro. Miren, aquí está, aquí tengo 1, 2 puntos, aquí tengo 1, 2 puntos, este va a ser el del centro. Voy a tejer. Recordamos que cuando estamos tejiendo puntos altos, este agujerito lo voy a pasar por alto porque se supone que estas 2 cadenas me equivalen a ese punto. Bien, comienzo tejiendo en el de al lado y acá ya estoy en el punto del centro. Tengo 2, me queda el punto del centro. En este agujerito del centro, esta y en todas las vueltas vamos a realizar 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. De esta manera lo que buscamos es ir haciendo aumentos acá en el centro. Luego continúo realizando simplemente el punto alto sobre el punto alto, enlazamos y el último punto alto lo voy a tejer aquí, en la segunda cadenita con la que tomé altura. De esta manera, en esta segunda vuelta tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. En cada vuelta que yo vaya aumentando, voy a ir aumentando de a 2 puntos, porque en el del centro siempre vamos a tejer 3 puntos altos. Para comenzar la tercera vuelta, realizamos 2 cadenas, giramos, enlazamos. Acá, si se les dificulta identificar cuál es el puntico del centro, le pueden colocar un marcador. Aquí, como yo lo puedo identificar fácilmente, miren, aquí está el centro, aquí están los 3 puntos altos, este es el del centro. Vuelvo y tejo puntos altos normales hasta que llegue al punto del centro. Si se dan cuenta, en la segunda vuelta tejimos 2 y llegamos al centro. En la tercera vuelta tejemos 3 y llegamos al centro y así seguimos creciendo. En la próxima vuelta tejemos 4 puntos y llegamos al centro. Tejí 3, ya estoy en el punto del centro. Aquí adentro vuelvo y hago 3 puntos altos, todos dentro del mismo agujerito. Aquí tengo 1, 2 cadenas. Sobre esta segunda cadena es donde yo voy a realizar el último punto. Y así ya tengo 3 vueltas. Como yo lo voy a hacer en combinación de 2 colores, yo voy a hacer 3 vueltas de un color, 3 vueltas de otro y así sucesivamente. Para cambiar el color, simulo una cadena, saco un poquito larguita esta hebra, cortamos y ajustamos. Yo voy a utilizar este blanco,
Hago el nudo deslizado normalmente, ubico, tengo este último punto acá, ¿verdad? Le doy vuelta, allí mismo donde finalicé este punto, inserto mi crochet, miren, me aseguro de atravesar las dos hebras, paso mi punto deslizado, lo ajusto y estas dos colitas que tengo acá voy a aprovechar de irlas ocultando. Tejo 2 cadenas de manera normal y voy a realizar puntos altos hasta llegar al centro. Aquí ya tengo, estas 2 cadenas me equivalen al primer punto, 2 y 4. Llegamos al punto del centro, miren aquí se ve que están los 3 puntos, este es el del centro, aquí me corresponde hacer el aumento. Aprovecho y allí mismo tejo 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Estas colitas, como ya oculté lo suficiente, las puedo dejar acá atrás. Continúo tejiendo mis puntos altos y el último punto alto recordamos tejerlo siempre en la segunda cadenita con la que tomamos altura. Miren, de esta manera ya he realizado mi cuarta vuelta. Para realizar la quinta y todas las vueltas de ahora en adelante, 2 cadenas, giramos. Estas colitas que tengo acá por lo general yo las dejo para recordarme que esta va a ser mi parte de atrás, ¿sí? Este va a ser mi revés y este va a ser mi derecho. Al final lo que hago es simplemente las corto todas, pero para asegurarme cuando haga el cambio de color dejar las colitas hacia este lado. Recordamos que este agujerito no lo tejo, tejo en el de al lado, sería el segundo. Y como vamos en la quinta vuelta, tejemos 5 puntos altos. Este es el quinto punto alto, me corresponde hacer el aumento de este lado. Y 3. Ya hice el aumento en el centro, finalizo tejiendo 5 puntos altos otra vez. Y el quinto punto alto sobre la última cadenita con la que tomé altura. Para comenzar la sexta vuelta, 2 cadenas, giramos. Y bien chicos, de ahora en adelante lo único que vamos a hacer es repetir una y otra vuelta hasta que logremos el alto y el ancho deseado. Todas las tallas vamos a repetir exactamente igual, vuelta y vuelta, y cada que lleguemos al centro vamos a tejer 3 puntos altos. Continuamos tejiendo haciendo el cambio de color que consideremos necesario y vuelvo para decirles hasta qué medida debe llegar cada talla. Y bien chicos, una vez que realizamos la cantidad de vueltas necesarias, hasta este punto yo tengo 24 vueltas. Dependiendo de la talla que vayan a realizar, por ejemplo, esta que es una talla XL mide desde acá hasta acá 17 centímetros y desde acá desde la punta hasta acá mide 20 centímetros. Acá en pantalla te estoy dejando la relación de cuánto debe medir en centímetros cada talla. Y bien, una vez que ya tenemos esta medida necesaria, vamos a hacer un pequeño borde para dar pie al acabado final de esta copa. Entonces, realizamos normalmente como si fuéramos a hacer el cambio de color y ahora simplemente lo que vamos a hacer es sobre cada uno de los puntos es realizar un punto bajo. Veníamos trabajando en puntos altos, ahora solo vamos a trabajar en puntos bajos. Estas colitas, al igual que las veces anteriores, las voy a ir ocultando y vamos a realizar un punto bajo por todo este borde. Acá en el centro ya no vamos a hacer aumentos de ningún tipo, sino que vamos a hacer únicamente un punto bajo sobre cada punto hasta llegar hasta esta esquina. Ya no vamos a hacer más el aumento porque ya no necesitamos seguir aumentando, ya llegamos a la medida que necesitamos. Y cuando estemos llegando al final de la fila, tejemos el último punto bajo sobre la última cadenita que tenemos acá disponible. Realizamos una cadena,
giramos y vamos a tejer a continuación 2 vueltas más únicamente con puntos bajos. De la misma manera, sin realizar aumentos de ningún tipo en el centro, un punto bajo sobre cada punto bajo que acabamos de hacer. Y bien chicos, cuando estemos llegando al final de esta tercera vuelta de puntos bajos, tejemos el último punto bajo. Esta tercera vuelta se ve de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es de este lado, vamos a hacer los cuadritos que vendrían siendo los ojales por donde vamos a atravesar la tira para sujetarnos esta copa en la parte del busto. Bien, para comenzar entonces, estando acá, realizamos 4 cadenas, giramos el tejido, enlazamos. Normalmente hubiésemos tenido que trabajar en este punto, ¿verdad? Pero como ahora vamos a saltarnos un punto, comenzamos en el siguiente. Hacemos un punto alto, una cadenita de separación, enlazamos, dejamos un punto de por medio, punto alto, cadena de separación, en punto de por medio, punto alto, cadena de separación, en punto de por medio. Y de esta manera se nos van a ir formando estos cuadritos. Vamos a seguir repitiendo este patrón hasta que lleguemos aquí, al último punto. Y cuando lleguemos al final hacemos el último cuadrito y la parte de abajo se nos debe ver de esta manera. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darle un pequeño acabado por todo este costado. Para hacer ese acabado entonces, estando desde acá, desde el último punto, hacemos una cadena. En este agujerito hacemos 2 puntos bajos y aquí simplemente vamos a hacer un punto bajo en cada agujerito que tengamos disponible. Es como que en cada agujerito que nos encontremos vamos a realizar un punto bajo. Esto con la intención de hacerle un pequeño acabado a todo este borde. Vamos a seguir repitiendo un punto bajo hasta que lleguemos acá, hasta el centro. Y bien chicos, acá cuando estemos llegando a la punta, recuerden que acá teníamos 5 puntos altos, ¿verdad? Vamos a buscar el punto del centro, me falta uno. Este es mi tercer punto alto. Aquí ya no vamos a tejer los puntos bajos en la parte de acá abajo, sino que lo vamos a tejer aquí, miren. Como en este agujerito que se forma, allí mismo vamos a hacer 2 puntos bajos seguidos, como para crear un pequeño hoyito, que vendría siendo este agujerito de acá, y luego sí, continuamos tejiendo un punto bajo de manera normal, hasta finalizar el borde por este costado. Y bien chicos, cuando ya le hayamos dado la vuelta por todo el borde, vamos a hacer un acabado en la parte de acá donde tenemos los cuadritos. Para hacer este acabado, finalizamos los últimos 2 puntos bajos en la parte de acá. Y lo que vamos a hacer ahora en esta parte es hacer un punto picot. Para ello realizamos un punto bajo más. Luego del punto bajo hacemos 4 cadenas. Nos devolvemos, tomamos estas 2 hebras que están acá. Y aquí hacemos un punto deslizado. De esta manera vamos a crear pequeñas puntitas de lo largo de esta parte. Vamos de nuevo. Realizamos 1, 2, 3 puntos bajos. Luego del tercer punto bajo hacemos 4 cadenas. Luego de las 4 cadenas sujetamos acá, miren, sujetamos, buscamos estas 2 hebras y hacemos un punto deslizado. De esta manera simplemente busco hacerle este pequeño acabado a la parte de abajo de esta copa. Y bien chicos, una vez que finalicemos, nuestra copa se ve de esta manera. Ahora vamos a realizar otra exactamente igual, con la misma medida, la misma cantidad de vueltas y la misma cantidad de cuadritos de este lado. Y cuando tengamos nuestras 2 copas listas, ahora lo que vamos a realizar es las tiras con las que nos lo vamos a sujetar acá en el cuello y en la parte de acá del busto.
Para hacer estas tiras entonces, tomamos una hebra de hilo y vamos a realizar cadenas. Y bien chicos, una vez que tenemos nuestra tira de cadenas lista, esta es de 120 centímetros de largo, buscamos la mitad y para colocársela a la copa ubicamos la mitad, atravesamos el hilo de esta manera, nos podemos apoyar con un crochet un poquito más grande. Aquí mismo desde el centro, agarramos las dos hebras y lo ajustamos. De esta manera ya queda nuestra tira para sujetar el top en la parte del cuello. Hacemos exactamente lo mismo con la otra copa y para unir estas dos en la parte del busto lo que vamos a hacer es tejer dos tiras de cadenas de la misma manera como hicimos esta, pero esta es de 190 centímetros de largo. Ubicamos la mitad y simplemente la vamos a trenzar desde el centro de esta manera. Y bien chicos, de esta manera es como queda este top. Vamos a colocárselo al maniquí para darnos una idea de cómo se verá puesto. Me parece que es súper fácil y rápido de realizar. Recuerden suscribirse y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!